Gracias y paz, hermanos. Bendito el Señor. Vamos a orar un minutito más, así como oró nuestro hermano. Querido Padre Celestial, te agradecemos porque nos concedes volvernos a ti por medio del Señor Jesús, de su nombre y de su sangre. Ninguno puede venir a ti si tú no lo trajeres. Si estamos aquí es porque tú en tu bondad, Señor, nos has traído y nos has ayudado. Padre, invocamos tu nombre, en nombre de Jesús, para que seas con nuestro espíritu. Tu espíritu y tú, Señor Jesús, sean con nuestro espíritu. Así como Pablo le dice a Timoteo, existe esto tan precioso, el ser tú con nuestros espíritus. Señor, fortalece nuestro hombre interior, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, te damos gracias por este día. Gracias también, Señor, porque aunque podamos estar un poco cansados, eso no es ningún problema, porque tú dijiste que podemos venir a ti y hallar descanso en ti, hallar fortaleza en ti. Así que, Señor, aprovechamos nuestra condición humana para confiar en tu gracia. Tu palabra dice en Pablo que tu gracia nos basta. Tú eres nuestro sábado, Señor, tú eres nuestro reposo. Tú le dijiste a Moisés que le darías descanso, y también nos lo dijiste a todos nosotros. Por eso venimos a ti. Sé que muchos hermanos han estado en sus trabajos, en sus labores, y por tanto nos alegra, Señor, poder invocarte y confiar. Pedimos perdón de nuestros pecados. Límpianos con tu sangre preciosa. Te pedimos también que nos guardes del maligno y nos guardes de nosotros mismos y de todo tipo de mal. Señor, tú nos compraste para ti y no hay para nosotros mayor alegría que poder descansar en ti, poder mirarte a ti y ser salvos. Gracias por tu palabra que hemos estado leyendo, considerando juntos. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos dé la competencia juntos de considerar tu palabra, de leer atentamente, de que no se nos pase nada importante. Al contrario, queremos que tú seas ayudándonos en todo. Enséñanos tú, porque a ti hemos invocado. Edifícanos para ti y para el testimonio que quieres que de ti demos en este tiempo. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, en estos días hemos decidido, como les decíamos ayer, dar una continuidad a la consideración de la epístola a los romanos en los distintos lugares donde hemos estado, porque la carta tiene 16 capítulos y realmente vale la pena leerla. Hoy llegamos al capítulo 8, anoche aquí llegamos al 5, pero durante el día de hoy con los hermanos allá en San Ramón estuvimos viendo el capítulo 6, el 7 y alguna parte del 8. El resto del 8 espero dejarlo, si Dios lo permite, para continuar mañana allá con los hermanos donde vimos el 8. Hoy vamos a saltar del 9 al 11. Vamos a saltar el pedacito que faltó allá del 8 para dejarlo, para verlo allá,
pero como los hermanos lo están grabando, después ustedes los pueden reconsiderar. Los que no estuvieron en los primeros capítulos, después los pueden ver y pueden volverlo a masticar, rumiar, como ustedes quieran, ¿verdad? Los que deseen, confiamos que el material va a ser accesible a los que lo quieran tener. Y entonces hoy vamos a ver una sección que algunos podrían llamar parenética o parentética, o sea, un paréntesis de lo que venía diciendo, aunque no es necesario verlo como un paréntesis. Algunos, como lo han considerado así, lo he mencionado, pero no es necesario que todos lo consideremos así. Pero sí es curioso. Hoy veíamos lo curioso, que es que el Espíritu Santo, en vez de pasar del capítulo 6 al 8, incluyó el 7. Uno termina el 6, pero, como decir, en los cielos. Y de pronto aparece el 7 antes del 8. En el 8 ya está el Espíritu, en el 6 ya hemos sido liberados por Cristo, pero en el 7 hay ese combate, ¿verdad? Esa revelación de la condición humana. La razón por la cual el capítulo 7 fue injertado o inserido ahí entre el 6 y el 8, que son capítulos muy espirituales, es porque esas preciosas realidades espirituales son en Cristo y son en el Espíritu, y por tanto se tiene que explicar que en el 7 se nos revela la condición en la carne y en Adán, y en el 7 se nos hablan de 4 leyes junto con el 8: la ley de Dios, solo que afuera de nosotros, la ley de Dios en las tablas de la ley, la ley de Dios en las columnas, en las filacterias, a la entrada de la puerta, en los cuadros de las paredes con los versículos, pero no en nosotros, en nuestra carne opera otra ley, que se llama la ley del pecado y de la muerte. Y también en nuestra alma opera la ley de la mente, como habla ahí Romanos 7. Dice que el querer el bien está en mí, pero veo otra ley que se revela contra la ley de mi mente. O sea que en nuestra carne opera la ley del pecado y de la muerte, y en nuestra mente, que es parte de nuestra alma como el querer, opera otra ley que se llama así la ley de la mente. Pero dice que la ley de la mente, aunque en la mente concordamos con la ley, vemos otra ley en nuestros miembros, en nuestra carne, que nos lleva cautivos. Eso quiere decir que a pesar de todo lo que dijo el 6, y va a decir el 8, es necesario que seamos conscientes de esas diversas leyes que operan en nosotros. Ahora ahí en el capítulo 7 y en el 8 y veamos esas leyes. Vamos allí al capítulo 7 y vamos a mirar algunas cosas. Lo que hoy se vio con los hermanos allá del 7 es interesante que ustedes lo vuelvan a ver, pero entonces vamos a ver aquí lo que dice el verso 14. Sabemos que la ley, o sea, la ley de Dios, la que Él mandó, incluso que Él escribió con su dedo en las tablas de piedra, es espiritual. Amén. Y en el 16 dice que esa ley es buena, sigue hablando de la misma ley de Dios. Pero luego llegamos al 18 y dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Quererlo es algo de la voluntad, pero resulta que después de la caída, la voluntad y todo el alma y todo el ser quedó vendido al poder del pecado. Y todo el poder de nuestra alma solita, con su querer, su saber, su entender, no tiene la fuerza suficiente para vencer la otra ley, la del pecado.
Entonces necesitamos algo más que toda la fuerza de nuestra alma. Por eso dice así más adelante, el 19 del 7, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo, esa es toda la fuerza del alma, pero del alma sola. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Y ya es otra ley. Ya no es la ley de Dios, que está escrita en nuestros corazones, como decía en el capítulo 2. Es otra ley diferente, que se llama que el pecado está en mí. Hallo otra ley. Veo otra ley en mis miembros, dice el 23, que se revela contra la ley. Es una tercera ley ahí. La primera era la ley de Dios, que opera en la naturaleza divina, que opera también en Dios cuando la escribió en tabla de piedra, pero está fuera de nosotros, aunque está escrita en nuestro corazón. Sin embargo, una vez que el hombre se separó de Dios, inmediatamente la ley del pecado pasó a ser más poderosa que esta ley de la mente, que es la ley del alma. Porque la mente, como el querer, la voluntad y los sentimientos, pertenecen al alma del hombre. Pero dice que en mi mente yo concuerdo con la ley de Dios. Y dice, quiero, pero queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Es otra ley, ¿se da cuenta? ¿Cuál? Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el espíritu, me deleito en la ley de Dios, que es una. La ley de Dios es una, pero está afuera. Está afuera. Desde afuera Dios nos manda, desde las tablas. Y dijo que la escribiéramos en las paredes, que la conversáramos con los hijos. Los judíos ponen a la entrada de la puerta de sus casas como una especie de lugar en el cual meten la ley escrita. En las filacterias, en los flecos de los mantos las amarran, pero todavía no están en nosotros. Y aunque están en el corazón, que pertenece al alma, porque si tú ves las funciones del corazón son las mismas del alma, con un acrésimo, que es la conciencia de nuestro espíritu humano. Y aquí habla que de ese espíritu humano, y dice que según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y era lo que decía el 2, que la ley está escrita en nuestro corazón. Pero si no estamos vinculados al Señor, ni aunque la ley la conozcamos, ni aunque hagamos todo el esfuerzo, no podemos vencer en el alma y en la carne la ley del pecado. Necesitamos a alguien distinto de nosotros mismos, que es el Señor. Entonces luego dice así, 23, de otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ve? Hasta ahí ya llevamos 3 leyes, y en el 4 encontramos otra. Miserable de mí, ¿quién? Hasta aquí era como intentando él mismo superar ese problema. Entonces primero uno trata, queriendo, piensa de que con ciertos esfuerzos voy a leer más la Biblia, voy a ir a los retiros. Algunas personas rezan el rosario, suben de rodillas a adorar alguna estatua de María por allá, tratando por medio de la religión de cambiar esa miseria, y no la podemos cambiar. Dice, hallé esta ley. Pablo descubrió, el santo Pablo descubrió que también en él operaba la ley de la muerte y del pecado, de la corrupción. Hallé esta ley, que queriendo hacer el bien hago el mal. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El propio Pablo lo dice así, yo sé que en mí, dice Pablo, no mora el bien.
Sí mora el mal en el solo Pablo. Gracias a Dios que no está Pablo solo, sino que el Señor vino a Pablo y también a nosotros. Entonces, cuando dice miserable de mí, es porque descubrió esa ley. Y ahora dice, ¿quién me librará? Ya no cómo me libraré, porque él ya desde que andaba con Gamaliel, él había tratado de guardar toda la ley y no había podido. Aunque él mismo dice que era irreprensible, porque seguramente se aguantaba, pero adentro estaba el mal. No fornicaba, pero hubiera querido. No pensaba, no mataba, pero a veces hubiera querido que se hubieran muerto algunos, porque a veces no es necesario matarlos, pero uno ya quiere que se mueran rápido. No, ese es el mal, ¿verdad?, que hay en el ser humano. Entonces, por eso ahora es, ¿quién me librará? Ya veo que yo solo no he podido librarme, aunque fui a la mejor escuela, el mejor colegio, la mejor iglesia, la mejor secta, la de los fariseos, hebreos de hebreos, pero la carne le vencía siempre. Entonces ahí ya se dio cuenta que de nada le servía todo lo que él hacía, ni todo lo que él se podía gloriar. Entonces ahora preguntó por otro, ya no cómo me libraré, sino quién me librará. Y claro, ni Gamaliel lo pudo liberar, pero descubrió quién. Y dice, ¿quién? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, San Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios. Concuerda la ley de la mente con la de Dios. Subes un poquito para poder leer, disculpa, gracias. Y ahora dice aquí, más con la carne, otra vez voy a hacer explícito lo que aquí ya no está tácito. Yo mismo, San Pablo, con la carne, sirvo a la ley del pecado. O sea que la carne de San Pablo tampoco mejoró, ni nosotros. Nada de nuestra carne ha mejorado después de los años que hemos recibido a Cristo. No es que no va a mejorar, sí. El día de la resurrección seremos librados de este cuerpo de humillación, que así se llama en Filipenses, y recibiremos un cuerpo de gloria. Mientras tanto, nos está humillando todo el tiempo. Y por eso no podemos vivir por nosotros mismos. No podríamos vivir por nosotros mismos, eso lo sabe Dios. Pero entonces llegamos al 8. Ahora, aleluya, que hay ahora. Esta es la provisión de Dios. Ahora es en la nueva creación. Ahora es en Cristo. Ahora es en el Espíritu, en la fe, no solo en el Hijo, sino en la fe del Hijo. Porque ahora recibimos al Hijo. Y la fe del Hijo, y el Espíritu del Hijo, y una cuarta ley, que ya no es solo la ley de Dios afuera, ni la ley de nuestra mente, ni la ley del pecado y de la muerte en la carne, sino que ahora hay una ley, esa sí nos libró de la otra. Pero ya no es la ley de la mente, ya no es la ley del poder de nuestra propia alma, de nuestro propio querer. Ahora es la ley del Espíritu. El Espíritu también tiene una ley. Nuestra mente tiene una ley, pero no tiene la suficiente fuerza para vencer a la del pecado. Los caballos actúan equinamente, y los perros caninamente, y los gatos gatunamente, y las gallinas gallinamente. O sea, las gallinas tienen su propia ley de funcionamiento. Gracias a Dios que el Espíritu tiene también su propia ley. El Espíritu Santo siempre hace lo que le agrada a Dios, y Él sí es capaz de vencer. Entonces digámosle que el Espíritu Santo es el combustible, y que la ley del pecado es como la ley de la gravedad, que siempre nos tira para abajo. Pero se le pone al cohete el combustible aeronáutico para vencer la ley de la gravedad. No quiere decir que desenchufamos la ley de la gravedad y ya no existe, ¿no?
La ley de la gravedad tirando todo para abajo, como la ley del pecado y de la muerte en nuestra carne, siempre está ahí en la carne. Pero como nos dio el Espíritu, entonces ahora dice, ahora, ya no es como antes, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, como decir, bien acomodados en el cohete, lleno de combustible para subir y vencer la ley de la gravedad. Se le vence no porque se desenchufó, sino porque es más fuerte el combustible y todo el arreglo del cohete. En Cristo, ahora en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, añaden algunos manuscritos tardíos, sino conforme al Espíritu. Porque, y aquí llegó la cuarta ley, por eso hagan caso omiso del número 8, porque si solo leemos las leyes del 7, nos quedamos sin la solución. Así que no hay que leer en base al capítulo, sino a la perícopa, a la idea completa. Amén. La ley del espíritu de vida. Note, no solo el espíritu de vida, sino la ley del espíritu de vida. Debemos ser conscientes que el espíritu que hemos recibido tiene dentro de él una ley que le hace funcionar siempre en victoria. Y que no somos nosotros con nuestro querer y poder natural del alma, sino solamente el propio Espíritu con su ley. Porque ¿cuál es la promesa del Señor del nuevo pacto? Primero, me olvidaré de sus pecados. Los voy a echar al mar del olvido. Y segundo, ¿cuál es la otra promesa? Pondré mi Espíritu en vosotros y haré. ¿Quién dice eso? Haré. Yo haré. ¿Quién dice? Dios. Dios pone su Espíritu y dice, y yo haré que andéis en mis estatutos. Entonces, ¿cómo Él hace que andemos en sus estatutos? Porque pone su Espíritu. Y su Espíritu tiene una ley. Y tú te acuestas en el nombre del Señor para poderte levantar al otro día. Y de pronto amaneces un poquito más tempranito, con ganas de orar. Y una canción, a lo mejor empieza en el sueño o empieza a querer estar con Dios. Esa es la ley del espíritu de vida. Yo, dice Dios, haciendo que andéis. Dice que de su interior será como una fuente que salta para vida eterna. No es una manivela tuya. No es algo que debes estar atento cuando el Señor te toca. Y sabes que Él está presente. Y aunque no lo sientas, está presente. Pero lo puedes creer, que Él está presente, y tu espíritu, el tuyo humano, empieza a hacerse sensible de la presencia y del mover y del saltar del agua de vida, del espíritu de vida. Dice que eso que fluye como agua viva, dijo del espíritu que recibiríamos, no fabricaríamos, recibiríamos los que creyesen. Si usted se acuesta creyendo y amanece creyendo, de pronto, glup, 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 empieza a fluir aquel pozo de agua viva. Es el espíritu que tiene una ley propia. Entonces tú descansas porque eres sorprendido por el Espíritu con la alegría, como le puso el título a un libro nuestro hermano C.S. Lewis, que era un académico triste, pero cuando creyó en Dios y recibió al Señor, fue sorprendido por la alegría. Ese es el título de su libro, Sorprendido por la alegría. Andaba deprimido, sin sentido, de pronto estaba lleno de alegría. Y hay personas que a veces ni entienden lo que pasa, pero el Espíritu los toca y no saben por qué están tan alegres, como si le hubieran quitado un peso de encima. Ellos no hicieron nada y no entienden por qué están tan contentos. Nunca había podido dormir tan bien, pero dormí como un niño, dicen. Sorprendido por la alegría. Esa es la ley del Espíritu. No solo el Espíritu,
sino el Espíritu con su ley propia. Y nosotros debemos creer en el Espíritu y en su ley. La ley del Espíritu no es solo un mandato de afuera, ni es una buena intención de alma, bueno, voy a tratar de no fumar más y cosas parecidas. No, es algo que te dio Dios. Pondré mi Espíritu y yo haré que andéis. ¿Puedes creer eso? Hermano, créelo, porque esto lo necesitamos todos los días, a todas las horas. Y Él ha prometido, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, esa ley del Espíritu, dice, porque, verso 8.2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Nota el testimonio de Pablo, describió a un Cristo fluyente que lo libraba de la otra ley. No que hubieran desenchufado la ley del pecado en la carne, ¿no? Esa está siempre en la carne. Pero le insuflaron, le pusieron otra ley distinta, más poderosa, un combustible que es capaz de levantar el cohete, aunque no desenchufen la ley de la gravedad. Está la ley de la gravedad tirando todo para abajo, pero el cohete sube para arriba, porque es más poderoso. Es el Cristo resucitado por el Espíritu, en nuestro Espíritu, que nos ha resucitado y sentado con Cristo en Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén, gracias a Dios. Entonces ahí dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que lo que vence la ley del pecado y de la muerte no es la ley de la mente, la ley del alma. Yo quiero, el querer el bien está en mí. Yo con la mente concuerdo con la ley de Dios, pero todo el poder del alma y de la mente no es suficiente. Pero la ley del Espíritu es la que sí es suficiente. Por eso dice, bástate mi gracia, Pablo. Bástate mi gracia, no busque otra cosa, crea en la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, el régimen del Espíritu. El Espíritu también tiene un régimen, el Espíritu también rige, el Espíritu también gobierna y es más poderoso. Y debemos creer que Él está ahí. Dios sabe, Él hizo esa promesa. Esa es mi promesa, te voy a perdonar, ¿sabes? Me voy a olvidar de tus pecados, ¿sabes? Tienes que creer esto. Ya no me acuerdo, ya. Una vez un hermano tuvo la oportunidad, él se llama Roland Buck, era un pastor bautista, nada pentecostal, y se le apareció el ángel Gabriel, imagínense, y otro ángel. Y bueno, él no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Y el ángel le dijo que dijera lo que le había sido comunicado. Y ese hermano, bueno, si hubiera sido pentecostal ya lo hubiera dicho, antes que se le mande a decirlo. Pero como era pastor bautista tradicional, eso de andar diciendo que se le apareció el ángel Gabriel no le gustaba mucho. Pero el Señor le habló y él tuvo que hacerlo, porque actuó el Señor. Ustedes recuerdan que en Gálatas Pablo habla del actuar de Dios. Y dice, el que actuó en mí, actuó también en Pedro para la circuncisión y actuó en mí para la incircuncisión. O sea que el Dios nuestro es el que actúa. Por eso dice que Él nos hace ministros o servidores por la operación de su poder. O sea que Él opera, porque Él dijo, yo pondré mi espíritu en vosotros y yo haré que andéis. ¿Y quién fue el que dijo a las ruedas, rueda? El que está en el trono. ¿Y dónde está el Espíritu? En las ruedas. ¿Recuerda eso en Ezequiel? Que está el trono encima de los querubines y a los lados unas ruedas, y dice que el Espíritu está en las ruedas. Y es el trono el que manda las ruedas rodar. Y así es Dios el que nos pone a andar. Entonces tú no debes dudar de Dios, solo que tu mente y tu alma
no solamente esté ocupado de lo de afuera, sino que también tu mente sea puesta en el espíritu. Porque siempre estamos atentos a lo que pasa afuera, pero no estamos atentos al suave mover del Espíritu de Dios en nuestro espíritu, como el caso de Elías. Elías venían esos terremotos y huracanes, él ni se movía, pero cuando vino un silbo apacible, lo que pasa es que como es tan apacible y nosotros somos tan psicodélicos, nos gusta todo lo de afuera, lo emocionante, no le ponemos atención al mover del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Él mora ahí es donde Él fluye, ahí es donde Él ejerce su ley del Espíritu. Pero Elías conocía al Señor y no estaba pendiente solo de la agitación del mundo, sino que ponía atención a aquel que mora dentro de él, siempre, cuando lo siente y cuando no lo siente. Él está en nuestro espíritu. Y por la fe es como si un piloto de esos de una cocina de gas está ahí prendidito, no es sino acercarle el gas y inmediatamente se enciende. Entonces el piloto, que es el Señor, el Espíritu, el Señor Espíritu, como dice el original griego, ahí en 2 Corintios, Él está ahí para encender cuando te vuelves a Él. Y se prende la chispa. Y dice que nuestro espíritu es como una lámpara. Si esa lámpara fuera de querosén, entonces solamente le echas un poquito, lo bombeas y se levanta. ¿Ve? A veces se apaga. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando se apaga? Bombearlo un poquito. ¿Y cómo se bombea? Así. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Así se bombea. ¿Ve? Ten piedad, Señor. Volverse al Señor, el que a mí viene, Señor Jesús. De su interior correrán ríos de agua viva, y esto dijo del Espíritu. El Espíritu con mayúscula, que recibirían, notes, un don. ¿Quiénes? Los que creyesen. O sea que por la fe es que tocamos el Espíritu. Venimos al Señor y lo invocamos. No como una técnica de invocación, no acudimos a técnicas, acudimos a la persona del Señor. Porque si no, es como si fuera una técnica de invocar. No es técnicas, porque si vamos a acudir a técnica, estamos otra vez en la justicia propia, estamos otra vez en nosotros solitos. No, yo no estoy aquí predicando técnicas, estoy predicando que hay una persona que es el Hijo de Dios, a quien podemos tocar si venimos a Él. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Ve? Cuando tú lo tocas, hay una conexión, como cuando conectas un enchufe o cualquier conexión. Cuando hay una conexión, hay una circulación. Entonces, cuando tú te conectas por la fe al Señor, directamente, no estoy hablando de ejercicios, no estoy hablando de confiar en métodos, sino de confiar en el Señor Jesús. ¿Entiende la diferencia de lo que es un método, una forma y una persona? Es creer en la persona, volverse a la persona y tocarlo por la fe, Señor. Y ahí te das cuenta que no estás solo. Él está contigo y Él te fortalece el hombre interior. Así que quédate conectado en el Señor, porque cuando la señora va a planchar las camisas, si no deja el suficiente tiempo que la plancha se caliente, entonces le queda arrugada la camisa. Pero si enchufa, ya al ratico ya se calentó la plancha, ahora sí le sale todo bien planchadito. Entonces, vuélvase al Señor y quédese ahí, Señor amado. Quédese en el Señor, confiando en lo que Él es, no en lo que usted haga, no en lo que usted merece, en Él. En Él. El que a mí viene, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la circulación de la vida.
Ese es el rueda que dice el trono a las ruedas, porque el espíritu está en las ruedas. ¿Entiendes eso? Rueda. Yo pondré mi espíritu en vosotros y yo haré que andéis en mis estatutos, en mis mandamientos. ¿Por qué? Porque el espíritu está feliz de hacer eso. Él no habla por su propia cuenta. Él siempre hace la voluntad perfecta del Padre y del Hijo. Y para eso Él nos fue dado, para conducirnos, guiarnos, así como el viento sopla sobre la vela y conduce la barca. ¿Ve? Entonces el Espíritu Santo sopla sobre nosotros, nos inspira, nos conduce, y no debes dudar de eso, ni debes buscar sensaciones, creer. Claro que habrá sensaciones y Él quiere dártelas, pero si vamos solo a buscar en sensaciones, nos vamos a morir. No me verá hombre y vivirá. Hay hermanos que hasta le dicen: Señor, pare, que me reviento de la alegría. ¿Qué le parece? Hay gente que casi se muere de la alegría. Así que no es por el alma, es por la fe. Un día tendremos un cuerpo que aguante la gloria de Dios, pero no la aguanta. ¿Ve? Necesitamos resucitar con un cuerpo de gloria semejante a Él. Entonces, el Espíritu tiene su ley, y la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces luego en el capítulo 8 sigue hablando de muchos detallitos, de cómo poner la mente en el Espíritu en vez de ponerla afuera. Tenemos que aprender a poner la mente adentro, porque la mente recibe información del mundo, pero también del Espíritu. De adentro para afuera sube el Espíritu, te trae una palabra, un cántico, una dirección. No solo el alma está para interpretar el mundo de afuera, también el alma debe entender el de adentro. Por eso cuando hay un movimiento del Espíritu de Dios en nuestro espíritu y no logramos interpretarlo, debemos orar hasta que sea iluminado nuestro entendimiento y podamos entender al Espíritu. A veces no sabes qué es, pero Él se está moviendo. Entonces debe oír: Señor. A veces no sabes ni qué es la voluntad perfecta, pero Él sí sabe. Entonces a veces nos toca solo gemir. Señor Jesús. Porque adentro Él está moviendo. Si tú no logras interpretarlo, dice que es como una mujer que está de parto, que gime, hasta que ¡pum!, se hace la luz y le entiendes a Dios. Sabes a dónde Él te dirige, dónde Él te propone ir con Él. Como dice Jesús, el Padre ama al Hijo y le muestra lo que Él está haciendo para que el Hijo se disponga a hacerlo juntamente con el Padre. Y Él es el ejemplo para todos nosotros, el modelo. Así como Él guardó las obras del Padre, también nosotros debemos guardar las de Él. El que venciere y guardare mis obras. O sea que Él de pronto te pone ciertas obras que tú adentro sabes. Esto es lo que el Padre quiere que yo haga. Que vaya a visitar al hermano tal, hermana tal, o que haga esto, que haga aquello, que prepare ya el almuerzo ahora, porque si no, cuando venga el marido todavía va a estar crudo. Hasta de eso se ocupa el Espíritu Santo, hermano. Por ejemplo, tú agarras el pantalón y lo tiras, y el Espíritu Santo dice: no lo tires, ponlo así dobladito. Te enseña todo, hasta recoger un papelito. O si no, te revela un pasaje de la Biblia. Todo Él lo puede hacer. Esa ley del Espíritu. El Espíritu y su propia ley de vida en Cristo. Amén, hermanos. Dios nos ayude. Qué lindo es andar con Dios. Lo hemos cantado, ¿verdad? Amén. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, era. Qué atrevido Pablo, ¿no? Era. Pero no creo que sea atrevido, es un creyente.
Nosotros decimos, no, pero todavía soy débil, pero Pablo dice, era débil. Ahora ya no soy débil. ¿Por qué? Porque el Espíritu me libró verdaderamente. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces dice, Dios, ya no yo, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea que él también fue tentado en todo, porque él vino en un cuerpo semejante al nuestro, él vino en carne, solo que él, a diferencia de Adán, no dejó que el pecado venciera su carne, no le dio lugar, sino que condenó al pecado en la carne. Estando en la naturaleza humana, le dijo no al pecado. Adán le dijo sí, pero Jesús le dijo no. El pecado condenó a Adán, pero Jesús condenó al pecado en la misma carne como la que tenía Adán antes de caer. Jesús condenó al pecado en la carne y venció al pecado en la carne. Y por eso dijo, el pan que yo daré es mi carne, para alimentarnos de su victoria sobre la carne y el pecado. Amén. Amén. Entonces ahí dice, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y note que el contexto aquí no es el de la cruz, de la imputación, sino la justicia orgánica del Espíritu. Se cumpliese la justicia de la ley en nosotros, que no andamos según la carne, sino conforme al Espíritu. Eso, conforme, siendo llevados, como he llevado el barco por la vela, por el viento, el neuma, conforme al Espíritu. Hay que poner mucha atención al habitante, al Espíritu Santo que nos habita. Dice que nos lo daría un consolador para siempre. ¿Se da cuenta? Y nos conduciría. Esto debemos creerlo, contar con esto y estar atentos. Así como Elías estaba atento a ese pequeño movimiento del Señor en un silbo apacible. No había huracanes, quizás se movían las hojas un poquito así, pero ¿usted no le ha pasado que a veces que está orando por allá en un jardín, de pronto se mecen las hojas suavemente? ¿No se ha dado cuenta que es el Señor que está ahí? No mire las hojas de afuera, mire las hojas de adentro. Porque Él mora en ti suavemente. Y si no estás atento a Él, te deja el tren. Te distrae leyendo la prensa. Y el tren pasó. ¿Me entiende la parábola? Hay que estar atento cuando el Señor te guía. Qué precioso es cuando te dice una palabra. Así sea, no. Porque a veces decimos, pero Dios no me habla. Sí, hace rato que le dice que no. Pero usted sigue insistiendo en lo suyo propio y no le entiende. ¿Usted quiere que lo sacudan con terremotos? Eso es solo para los que no quieren entender a las buenas. El Señor le gustaría que lo conociéramos, que con una sola pequeña señal que Él nos dé, la mínima, aunque nadie se dé cuenta, tú sabes quién te está dirigiendo. Y dijo, ojo, ve, para, a la derecha, a la izquierda. Que la paz de Dios gobierne el corazón. Que cuando el corazón está empezando a perder la paz es porque es luz amarilla del semáforo o roja. Solo ande por donde hay luz verde. ¿Me entiende la parábola del semáforo? Tenemos un semáforo adentro, solo que el semáforo que nosotros tenemos no solo tiene 3 colores, tiene 12 colores, las 12 piedras. ¿Sabe cómo se llama ese semáforo? El pectoral del juicio, donde está el Urim, Tumim. ¿Sabe qué quiere decir Urim?
luces. ¡Oh! Se hizo la luz. No una sola. Luces, urín, perfecciones. Cuando algo es imperfecto es que está uno torcido. Y hasta que no se siente cómodo el espíritu, nos sentimos torcidos, porque cuando estamos mintiendo, estamos torcidos para un lado, para el otro lado, y el Espíritu Santo, hasta que no estás en paz, porque tú no eres una gallina, yo te hablo de esta manera, porque eres un hijo, una hija de Dios. Ustedes saben de qué estamos hablando, porque usted también cuando está torcido lo sabe. Usted lo sabe, no quiere a veces darse cuenta, pero si usted tiene el semáforo conectado, que se llama Urim Tumim, usted tiene luz, y luces, y perfecciones. Y Él nos perfecciona de adentro para afuera, y nos va acomodando y configurando al Señor. La configuración no es por fuera, vístase así, cuadricúlese como yo, nada, es adentro, es en el espíritu. La configuración es en el espíritu. No dice que nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, porque lo conocemos adentro. Adentro es donde lo conocemos, pero si nos acostumbramos a no ponerle atención a la conciencia, ¿ve? No nos importa los avisos. El perrito ladra y le damos una patada en vez de decir qué será lo que quiere el perrito ladrando. Porque si de tantas patadas ya no va a ladrar más. ¿Verdad, hermanos? Entonces nosotros debemos poner atención al mover del espíritu en su suavidad, en vez de tener la mente agitada en un montón de cosas, porque a veces tomamos mucho café, ¿sabes? Es bueno tomar el café necesario para no tener Alzheimer, pero no para andar todos agitados, psicodélicos en el mundo, mucho menos con cocaína y esas cosas. O Coca-Cola, que también tiene cocaína, un poquito está bien, pero mucha. ¿Me entienden, hermano? No hay que estar tan agitados, llevados por los ladrillos de Faraón que hay que hacer, o por cualquier locura. No, hermano, ponga su mente en el espíritu, tóquelo, déjelo que repose ahí, y ahí usted va a ver cuando el Señor se mueve, suavemente, porque Él es delicado y muy prudente, pero cuando te habla, y tú sabes, pero solo que dice, ay, sí, yo sí sabía que no tenía que meterme en esto, pero no le puse atención, ya es tarde. Bueno, gracias que no se ha muerto todavía. Entonces todavía hay oportunidad de arrepentirse, Señor, déjame volver conforme a la brújula de tu Santo Espíritu. En serio, hermano, hay que andar así con el Señor. Eso es lo normal de los hijos. El que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios, lo dice en este mismo capítulo. Entonces ahí dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Lo que dice el original griego es ponen su mente en la carne. ¿Ve? O sea que la mente se puede poner en la carne. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? No, póngala en el espíritu y siento otra cosa. ¿Me entienden? Entonces dice, pero los que son del espíritu, voy a hacer tácito, explícito lo que aquí está tácito, los que son del espíritu ponen la mente en el espíritu, porque no se trata ni siquiera de cosas, sino del espíritu mismo, en el Señor mismo, poner la mente. O sea, dice, mucha paz tiene aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea que nuestro pensamiento a veces se distrae de Él. Entonces tenemos que estar haciendo un ejercicio de volvernos a Él hasta que se vuelva lo normal. No importa hasta dónde el diablo te ha distraído, tan pronto te des cuenta, esa es la conversión. Vuélvete a Él
Convertirse es volverse al Señor y tocarlo. De pronto te descubres vagando, vuélvete al Señor. Cada vez que te pilles a ti mismo por allá vagando, vuélvete al Señor en el Espíritu. Hermano, va a ver cuán práctico es esto. Muy práctico, parece medio misticoide, ¿verdad? Pero bueno, es un misterio de Cristo. ¿Ve? Entonces seguimos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, porque a veces estamos ocupados con tantas cosas que no nos ocupamos del movimiento de Dios que mora en nosotros, en el interior. Entonces, hermano, esta frase es ocuparse del Espíritu, no ocuparse de cosas religiosas. No, es ocuparse del propio Espíritu que está dentro de ti, se mueve y te guía. Hay que acostumbrarse a vivir espiritualmente. Por eso dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y para él son locura y no las puede entender. El original es el hombre psíquico o almático. Pero el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Porque es como un movimiento tan interior que a veces ni el diablo se da cuenta. ¿Se da cuenta? El Señor te guía y hace las cosas en sencillez, a veces hasta escondido, que ni la derecha sabe lo que hace la izquierda y el diablo no sabe por dónde andamos. Pero nosotros sí sabemos porque andamos en luz y el que está en luz no tropieza. El que está en luz no tropieza. ¿Y cuál es la luz? La del Espíritu, la de la vida. Vida y paz. Vida y paz. Y esa vida tiene luz. Y andamos a la luz de la vida. Por eso dice que ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 6. Ocuparse del Espíritu es luz verde. ¿Cuál es la luz verde? Vida y paz. Esa es la luz verde. Por cuanto los designios de la carne, los designios de ella son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne. Cuando la carne dirige, eso es vivir según la carne. No pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Según es el que dirige, el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Claro, en los verdaderos hijos mora. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es para menospreciarlo, es para predicarle, para que lo tenga. Si no lo tiene, que lo tenga, ¿verdad? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, o sea, este cuerpo de carne y de humillación, no mejoró nada. Oigan eso. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive. Te note que cuando nacimos de nuevo, la carne todavía no mejoró. No piense que su carne o la mía o la de San Pablo mejoró cuando recibió al Señor. La carne nunca mejora hasta no resucitar con cuerpo de gloria. Siempre está muerta por sí sola y no puede agradar a Dios en sí misma. Por eso hay que andar en el Espíritu y servir en Espíritu y adorar en Espíritu y conocer según el Espíritu y no según la naturalidad de la carne. Entonces dice más. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive.
Qué precioso que aún en un cuerpo muerto el espíritu vive. Estos son zombies diferentes, ¿no? No somos zombies, somos hijos, vivos por el espíritu, a pesar de estar en un cuerpo que nos humilla. La sangre nos limpia, el espíritu nos vivifica y nos dirige, nos suple gracia, nos suministra el espíritu, no por las obras de la ley, sino por oírle con fe a Dios, creer a la palabra de Dios. Por eso Él nos suministra el espíritu. Ustedes no han oído esas frases en la Biblia, por ejemplo en Gálatas, por ejemplo en Filipenses. Pablo pregunta: aquel que os suministra el espíritu, ¿por qué lo hace? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? O sea, por el oírle a Dios con fe, Dios nos suministra el espíritu. Hay algo que es llamado de esa manera: la suministración del espíritu. Hermano, el Espíritu Santo está fluyendo y fluyendo y fluyendo. Hay que estirar la mano y tomarlo, como hicieron los vencedores de Gedeón. Ahí pasaba el río, pero nadie estiraba la mano y se lo llevaba a la boca, sino aquellos vencedores, aquellos 300. El Espíritu está fluyendo. Existe la suministración del Espíritu, y por eso en Filipenses Pablo dice: y yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto, aún los problemas, resultará en mi liberación. El Espíritu de Jesucristo fluye. La suministración del Espíritu de Jesucristo, dice Pablo en Filipenses: aquel que os suministra el Espíritu. ¿Eso dónde está escrito? ¿No está escrito en la Biblia? ¿Y por qué lo suministra? ¿Porque cumpliste toda la ley? No, al contrario, te lo suministra para que puedas agradar a Dios. O sea que te lo suministra como un regalo. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que en mí cree, o sea, confía en mí, desde su interior, ek neuma, desde el interior del Espíritu, correrán ríos de agua viva. Yo haré que andéis, yo pondré mi Espíritu en vosotros. Ese es el suministro del Espíritu. Esa es la promesa de Dios. Hay que creer en esa promesa. ¿Cuál promesa? Que el Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones y está ahí para estirar la mano y tomar aceite con nosotros en nuestra vasija, porque ya tenemos en la lámpara. Como todas las vírgenes, hasta las necias tienen aceite en la lámpara. Lo que no han tomado con su mano es aceite en la vasija, que es el alma. Ya tenemos en el Espíritu, pero hay que tomar con nosotros, con nuestra alma, aceite en la vasija. La lámpara es el espíritu humano, la vasija es el alma humana, es el sí mismo, el yo. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y el otro evangelista traduce: si se pierde a sí mismo. O sea que el sí mismo es el alma. Y las prudentes se diferencian de las fatuas, no en el aceite en la lámpara, sino que además de tener aceite en la lámpara, igual que las necias, toman consigo aceite en sus vasijas. O sea, toman de la fuente del Espíritu y lo aplican a la vida de su alma. Esa es la diferencia entre las fatuas y las prudentes. Las prudentes, además de tener el aceite siempre en su lámpara, igual que las fatuas, toman consigo aceite, o sea, toman posesión de la vida eterna. Les doy la tierra, ponga el pie. Tomar posesión. Ya tenemos vida eterna, pero echa mano de la vida eterna que ya tienes. O sea, créela,
Cuenta con ella. Estira tu mano en el nombre del Señor y úsala. Fortaleceos, no sed fortalecidos, lo cual es voz pasiva. Fortaleceos en el Señor. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén. 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 Entonces ahora dice aquí, verso 11 del 8 de Romanos: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿mora en nosotros? Sí, bueno, si somos creyentes, mora en nosotros. Entonces, ¿qué más dice? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, ¿quién es? El Padre. ¿Qué hará el Padre? Vivificará también vuestros cuerpos mortales. Podemos estar cansados, enfermos, moribundos, sin ganas, pero miramos al Señor. Señor Jesús, no quiero levantarme, pero debo, ¿no? Así que aquí vamos, Señor, juntos, en el nombre del Señor. No eres tú solo, Él está contigo. A veces quieres que duerma un poquito más, pero a veces te despierta por ahí a las 4, 5, para que no te sorprenda el sol seco y mustio, sino feliz y alegre. Amén. Te sientas en la cama y si no sabes qué hablar, hablas en otras lenguas. Y el Espíritu te ayuda en lo que debes hablar. Amén. Amén. Entonces dice, vivificará también vuestro, o sea, no solo si vivifica el espíritu y aún el alma la refresca, le da refrigerio, aún el cuerpo cansado, también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros, a pesar que somos vasos de barro. Y Pablo le decía, Señor, quítame este aguijón. No te lo voy a quitar, Pablo. Pero Señor, sí, ¿por qué no me lo vas a quitar? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que nuestra debilidad no es excusa, al contrario, es la ocasión para ser fortalecidos. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque cuando tú eres débil, estás cansado, no quieres levantarte, trasnochaste, te duele la columna, te duele la muela, etc. Esa es la ocasión para vivir una vida sobrenatural. Señor Jesús, aquí vamos juntos. Eso es colaborar con Dios. Y ahí Él te fortalece. Así que no tenemos que esconder ni los bostezos, hermano. No tenemos que esconder nada. Pero confiar, creer y tomar y considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios y presentarnos como vivos en la fe. Amén. Entonces dice aquí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es decir, el espíritu ya tiene toda la terminación de la carne, porque el viejo hombre fue crucificado ya con Cristo y hemos muerto al pecado en Cristo, y eso lo tiene el espíritu. Entonces, aplicando esa realidad del espíritu en la experiencia, hacemos morir lo que ya está muerto en Cristo. Ahora pasa a ser una experiencia nuestra. ¿Se da cuenta? Ahí dice, si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, note, la responsabilidad es nuestra. Hacer morir las obras de la carne por el espíritu, porque en el espíritu ya están muertas. Y si nosotros tomamos del espíritu, en la práctica hacemos morir las obras de la carne, y en vez de andar en la carne, andamos en el espíritu. O andamos en uno o andamos en otro.
¿no? Y entonces dice acá, viviréis. Viviréis si por hacéis. Esa es la responsabilidad nuestra, la fe activa, que cree y que toma en su nombre. Hacéis morir las obras de la carne y viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esos son los que no andan en la carne, sino en espíritu. No son solo hijos de Adán, sino de Dios. Amén. Nacidos de nuevo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que, vamos a ver si es verdad, esto es verdad, pero en nosotros, habéis recibido el espíritu de adopción. Oiga, habéis recibido el espíritu de adopción, pero acuérdense que esta adopción es la palabra huiotesía, o sea, el espíritu de hijos. Huios es hijo maduro, tecná es hijito. Y adopción, en este sentido bíblico, tanto de Efesios como aquí de Romanos, no es la adopción al estilo colombiano-chileno, que no es hijo del hombre, pero bueno, él lo toma como si fuera su hijo sin ser. Eso es adopción en chileno o en colombiano, pero no en la Biblia. La adopción bíblica es huios es hijo maduro. Huiotesía quiere decir ser hecho un hijo verdadero. Adopción en la Biblia no es hijo de otro, no, es hijo propio de Dios, del Padre, del Espíritu, no de la carne. Eso es la huiotesía, o sea, la madurez de hijo. ¿Ve? Y eso se recibe. Habéis recibido la adopción, es decir, Dios os ha hecho hijos. Por lo tanto, un hijo maduro se le va confiando la herencia. Al hijito es hijo, pero todavía no se le puede confiar nada porque es niño. Le das la herencia y se lo come todo en chicles. ¿Verdad? Todos los millones en chicles y en bombombón y esas cosas. ¿Verdad? Pero un hijo maduro usa lo que se le proveyó en el negocio del padre, porque heredó el negocio. En vez de el padre trabajando y el chico se gastó el negocio en medio mes. No, el negocio se nos da es para que una mina se torne 10 minas y 10 minas se tornen 10 ciudades. ¿Ve? Si es fiel en lo poco, se le confía lo mucho. Entonces dice, habéis recibido, no el de esclavitud, sino el de adopción, por el cual clamamos, papi. Abba, Padre, es papi. Se le dice a Dios como papá verdadero. Él es nuestro Padre verdadero. O sea que no es adopción en el sentido colombiano, chileno, ¿no? De que no es el hijo. Ay, le hacen creer que es el hijo, pero algún día tendrá que decirle que no era. No, eso no es adopción bíblica. La adopción bíblica es que es hijo verdadero, maduro, al cual se le confía el negocio y la herencia. Eso es lo que es huiotesía, que aquí tradujeron adopción con el riesgo de entenderlo mal. El Espíritu mismo, aleluya, qué precioso. Por eso dice, no es necesario que nadie les enseñe. No vamos a despreciar si nuestro hermano nos enseña, pero el que confirma si es verdad o mentira lo que dicen los hermanos es el Espíritu mismo. Si es el Espíritu mismo, hay luz verde, hay efervescencia, ¿verdad? Fervor. Pero si no es, si por ahí me pongo a decirles tonterías, ¿qué está pasando con el hermano Gino? Nadie le tiene que explicar, ni Jorgito necesita explicarle. Ustedes mismos saben que me volví loco. Pero si son palabras de Dios, también ustedes mismos lo saben. Y si me torcí para la derecha, ustedes saben que me fue a la derecha. Y si me torcí para la izquierda, ustedes mismos saben por el mismo Espíritu que mora en ustedes. Si me torcí también para la izquierda.
¿Se da cuenta? Porque ustedes son la iglesia. Por eso San Juan decía, no tengo necesidad de decir esto, porque el Espíritu les enseña todo. Pero bueno, lo decía como para confirmar la voz del Espíritu. Y sabemos, como dice, vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¿No decía así Juan? Él no tenía que fabricar nada ni andar tratando de engañar a nadie con mensajes subliminales y manivelas, nada. Transparencia. Deje al Espíritu hablar. Amén. Seamos transparentes, no manipulemos nada, estemos ahí a la luz del Espíritu. Entonces dice aquí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ese es el de Dios, eterno y divino, y el nuestro creado. Pero creado para entrar en conexión directa con el divino. El de Dios da testimonio a nuestro espíritu. O sea, ¿quién es en nuestro ser el que recibe el testimonio directo de Dios? El espíritu humano. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Por eso hay que poner atención al testimonio que Dios da en el espíritu. A menos que quieras ser engañado y quieras creer una mentira. Quizá como Balaam quería ganar algún dinerito por allá y pensaba que Dios iba a cambiar de pensamiento porque él insistía en sacar lucro con el negocio con Balac. Ahí sí nos dejamos engañar porque queremos el dinerito de Balac. Pero si amas al Señor no te vas a dejar vender por nada. No vas a vender tu primogenitura por un plato de lentejas, porque tú sabes cuál es el testimonio del Espíritu, porque eres un hijo y eres una hija, y tienes el Espíritu que te enseña, y la unción misma te enseña si es que quieres oír al Espíritu. Pero el que no quiere, entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Algún demonio? ¿Qué es lo que quiere? ¿A quién va a seguir? Si no tenemos en cuenta a Dios, no aprobamos el tener en cuenta a Dios, nos va a entregar espíritu de error, y eso es lo terrible. El que no quiere la verdad le abre las puertas al espíritu de error. Pero el que quiere la verdad, Dios se la dice. Los limpios de corazón verán a Dios. Y si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si Jesús está hablando por su propia cuenta. Pero el que quiera saber, dice, sabemos que vienes de Dios. ¿No le dijo así Nicodemo? Sabemos que vienes de Dios. Entonces dice acá, y si hijos, o sea, si somos hijos, también herederos. Qué lindo eso, ¿no? Somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque Él es el hermano primogénito y nosotros somos sus hermanos menores. Los hermanos menores también tienen herencia, como el primogénito. No sé si aquí en Chile a la mamá le dan la mitad y la otra mitad a los hijos, ¿verdad? Amén. Y sí, note, coherederos con Cristo, sí es que padecemos juntamente con Él, porque al seguirle a Él, padecemos. Porque todo lo que viene contra Él, viene contra nosotros. La hostilidad que hay contra Cristo es también contra los cristianos. Por eso dice que fuimos vituperados, ¿verdad? Fuimos vituperados por causa de ti. Los vituperios cayeron sobre nosotros. Si alguien es perseguido, los amigos también los persiguen. A los hermanos también. Y eso debemos saberlo. Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, sí, existen, pero no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación
es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. San Juan dice, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y eso es lo que toda la naturaleza está esperando, la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea que la creación está sujeta a vanidad y a esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Por eso es que dice, y seguramente de ahí sacó Pablo esto, dice Dios en Isaías, que hasta el niño va a jugar con la víbora. ¿Ve? Que un niño va a pastorear a un león junto con una oveja y una vaca, y el león también va a comer paja como la vaca. ¿Ve? La creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso la creación está esperando la manifestación de los hijos, para que también ella sea libertada de la esclavitud de corrupción. Aleluya. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué? Porque fue maldecida por causa de Adán. Por el pecado de Adán, la maldición le alcanzó a la creación. Fue sujetada a vanidad, pero también está sujeta a esperanza. La creación está esperándonos. Por eso hay terremotos, para que no haya más. Recuerdan que habrá uno terrible, pero dice que será el último, que no va a haber otro más. Después del último, que derribe todo y solo quede lo inconmovible. Ese será el último. Y dice, la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ay, 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 a una. O sea que toda la creación está interligada. Eso quiere decir que hay un terremoto por acá, le desacomoda por allá, y cuando se acomode por allá, se les acomoda en otro lado. Toda interligada. A una gime, y a una está con dolores de parto. Pensamos que es solo por aquí y no por allá. No, a una gime, y a una está con dolores de parto. Toda la creación, hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. O sea, la huiotesía, la hijificación sería la traducción exacta, como decía Wilner Lee. Huiotesía. Esperamos la adopción, o sea, la hora cuando ya podemos manejar la herencia. Dice que aún estará la palabra en nuestra boca, y Dios ya oyó y contestó. Hermano, ¿no le ha pasado eso? A mí me ha tocado levantarme en la mitad de la oración para recibir lo que le estaba pidiendo. No espero que terminara de orar. Y no le estaba pidiendo cualquier cosa, hermano, le estaba pidiendo una casa. Y estaba de rodillas pidiéndole una casa. Señor, tú sabes, estoy morando en este barrio de la periferia, y los hermanos se están multiplicando, es allá en el centro, y necesito, Señor, tener una casa en el centro para que no tenga que estar yéndome a pie, porque hasta las 10 hay buses de la noche. Y estaba orando y no había terminado de orar, y tocan a la puerta y llegan dos hermanos en Cristo, uno de una ciudad y otro de la ciudad donde yo estaba. Hermano Gino, mire, venimos a pedirle un favor. ¿Cuál? Hermano, tú sabes que yo en el centro tengo una casa, pero como yo vivo en otra ciudad, yo no quiero que se metan los ladrones o se meta alguien a hacerse. Por favor, vaya a vivir en mi casa. No le voy a cobrar nada, hermano, usted paga solo los servicios. Le estaba pidiendo la casa y no había terminado, y me llegó la casa. En el mismo momento, ni siquiera había terminado de orar.
aún estará la oración en su boca y yo ya habré oído. No estoy diciendo invento, le estoy diciendo la verdad. Eso es para todos los hijos, y ustedes son hijos e hijas. Entonces dice aquí, seguimos leyendo, 23. También nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros. Por eso le decía ese gemido. Eso no era un invento mío, era este versículo. Yo sé que a veces ustedes saben decir Señor, no piense que si el Espíritu lo está moviendo a interceder, aunque usted no entiende ese gemido, y si se convierte en otras lenguas, crea en Él y siga intercediendo, hasta que Él dice, listo, pa. Cuando respondió, ya sabe usted que respondió. Una vez yo le pedía, cuando me convertí, le pedía por mi familia, y todas las veces, hasta que un día me dijo, te las doy. Y en ese día ya no necesitaba hacer más ruido ni nada. Me lo dio, te las doy. 9 años pasaron hasta que se salvó mamá, que fue la primera de toda la familia. Pero ya me lo había dado 9 años antes. Así que ya no le pedía que me diera, sino gracias porque ya me lo diste. Se cumplió 9 años después. Y ahora mis hermanos y ellos se salvaron. Pero él ya me lo había dicho, te lo doy antes que sucediera, 9 años antes. Ya me los dio. O sea que ya está asegurado. Si él dijo, te los doy, y ya ordenó los ángeles todo lo que tenían que hacer en esos 9 años hasta que cayera la primera, cayera en las manos del Señor. Mi mamá. Después mi papá y mis hermanos, mis primos, pero así empezó. ¿Ve? Entonces él dice así, ¿no? Y ahora dice así: tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, o sea, en el Espíritu, porque nosotros mismos es el alma, y dentro de nosotros es el Espíritu. Ahí es donde se gime, en el Espíritu. Amén. Y dice, esperando la adopción, o sea, la herencia de hijos maduros, la redención de nuestro cuerpo. Esa es la adopción, cuando por fin heredamos el cuerpo de gloria y el reino. Mientras tanto se adelantan los poderes del siglo venidero, pero allá ese es el resto de la herencia. Y dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, ¿ve? Hay que aprender a esperar lo que no vemos. Con paciencia lo aguardamos, no con incredulidad, con paciencia, que es, el Señor no me da, Él no me oye, como que no le oye. Una vez un hermano repetía, Señor, tú no me oyes. Sí te oigo, le dijo. Esas son palabras de incredulidad, no me oyes, no me das, a lo mejor no hay Dios porque parece que no me oye. Todo sigue igual, esa es pura incredulidad. Con paciencia hay que aguardarlo. Amén. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. De igual manera. ¿Por qué? Porque nosotros gemimos en el Espíritu nuestro. Y como el Espíritu de Él está unido al nuestro, de igual manera el Espíritu, el de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad. La debilidad es nuestra, no es del Espíritu. Por eso Él nos ayuda cuando somos débiles. Así que por eso era que Pablo decía, ¿ve? Lo que el Señor le dijo. Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Bástate. Cree. Suficiente la gracia. Cree en la gracia, no te apures, no te dejes hundir por un espíritu de incredulidad, ni de dureza, ni de queja. Bástate mi gracia, que a su hora cosecharemos. Si esperamos con paciencia como el labrador, ¿verdad?
a su hora, en el tiempo oportuno. Por eso dice que es un trono de gracia y dice que es para el oportuno socorro. Dios no es inoportuno, no se adelanta, pero tampoco se atrasa. A su tiempo segaremos. Socorro oportuno, creamos en eso. Amén, hermanos, no ofendamos al Espíritu, creamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Porque a veces ni siquiera sabemos qué es lo que conviene. Pero podemos gemir, aún sin saber qué será lo que conviene. ¿Será esto? ¿Será aquello? Gima y espere. Y hay un versículo que dice, bueno, es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo, en esto y en aquello. A veces tú dices, Señor, ¿qué hago? ¿Esto o hago aquello? Y él dice, los dos. ¿Pero cómo? Hay un hermano ya, Señor, ¿qué hago? Me quedo en Bogotá o me compro una finca. ¿Sabe qué hizo? Compró la finca y sigue en Bogotá. Unos días está en Bogotá y asiste a una iglesia, otro día se va para la finca y asiste a otra iglesia, y los de la vereda se convirtieron. Y tiene la finca, tiene la casa en una ciudad, tiene la otra, trabaja aquí, trabaja allá, tanto en lo secular como en la obra, y Dios lo bendice en todo. Fíjese, la bendición de Dios. Entonces, aquí dice así, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces es en otras lenguas, por lo menos como gemidos. El Espíritu nos ayuda con gemido y Él sí sabe lo que necesitamos. Y Dios también sabe lo que quiere el Espíritu decir. Si tú no sabes qué hacer, gime. Gime. Empieza a gemir. Los niños a veces hablan gimiendo. Díganmelo, acabo de tener una nieta. Otra, la cuarta. Y entonces aquí dice así, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu, lo hago explícito, intercede por los santos. Entonces, ¿cuánta ayuda tenemos, hermano? Amén, confiados y gemir, aunque sea, no, quizá nadie nos entienda. Entonces, métete en tu rinconcito y gime por allá, tranquilo, con tal que sea en espíritu. Amén. Y sabemos, hay otra cosa que sabemos, o sea, todo esto es consuelo. No sabemos nosotros lo que conviene, eso es normal, nosotros no somos sabiondos de todo. No sabemos lo que conviene, pero el Espíritu sí sabe. Y el Espíritu nos ayuda y Dios entiende la intención. Y además de eso, sabemos que a los que aman a Dios, ese es el requisito, a los que aman a Dios, todas las cosas, no solo las agradables, las buenas, hasta las sorpresas, hasta los accidentes. Imagínense que me acabo de despedir de unos hermanos de Costa Rica y yo me tuve que ir para Venezuela y ellos tuvieron que regresarse para Bogotá ya para tomar el avión, y en el camino se les dañó el carro en una ciudad llamada Huachica. Y justo cuando estaban varados de noche y no sabían qué hacer, un hermano de Medellín llamó por teléfono sin saber dónde estaban, si andaban ya en Bogotá, y resultó que estaban varados en la noche por allá. Y le dije, hermano, estamos por aquí varados en Aguachica. Ay, hermano, gloria a Dios, ahí cerca yo tengo una amiga, es una señora de este restaurante y tal y tal. Y bueno, gracias a Dios subieron a dónde ir, lo recibieron al restaurante y la señora recibió al Señor. Para eso se vararon, para que se salvara esa señora y quién sabe cuántos más después. ¿Ve? Todas las cosas, hasta una varada en la noche sirvió para que se salve una señora.
Y justo ahí fue que aquel hermano de Medellín lo llamó sin saber dónde estaban. Y era justo cerca de la señora que se iba a salvar. Y hubo el contacto supuestamente para arreglar el carro, pero Dios la arregló a ella. Ella necesitaba más y ella estaba más varada, ¿verdad? Dios la salvó. Entonces dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, y desde ya les llamo la atención a las dos caras de la misma moneda. La moneda dice, por un lado, los que aman a Dios. Esto es, el otro lado, los que conforme a su propósito son llamados. Entonces esas son las dos caras de la misma moneda. Los que aman a Dios son los mismos que conforme a su propósito Él ha llamado. Porque Dios a los que antes conoció, a estos predestinó y a esto llamó, que es lo que va a continuar diciendo, y espero no tirar esto al piso. Entonces dice así, porque, ahí explica, ¿ve? Son los mismos, los que aman a Dios son los mismos llamados conforme al propósito. Porque, va a explicar, a los que antes conoció. Esa es la presciencia, no presencia, presciencia o conocimiento anticipado. Como dice también allá Pedro. Pedro enseña lo mismo que Pablo. Dice, electos según la presciencia. Y Efesios dice, escogidos en Cristo. Esto hay que empezar a entenderlo, especialmente en la sección que viene, en ese llamado paréntesis del 9 al 12, que no es ningún paréntesis. Es que claro, en el 8 que estamos leyendo era como para saltar al 12 y continuar. Si aquí está hablando de la vida en el Espíritu, aquí está en el puro lugar santísimo. Y ya quisiéramos saltar de una vez al capítulo 12 de la iglesia. Pero hermano, no hay iglesia sin Israel. La iglesia comienza y termina en Jerusalén y en Israel. Y por eso está los capítulos 9, 10 y 11 antes del 12. Por eso nos saltamos del 8 al 12 como nos saltamos del 6 al 8. Del 6 al 8 había el 9, el 7. Y del 8 al 12 hay el 9, el 10 y el 11. Y ya estamos por llegar y ya está introduciendo desde aquí unos temas, y por eso yo había pensado ya saltar al 9. El Espíritu me dijo, no, porque hay unos elementos aquí que hay que tenerlos en cuenta desde ahora, antes, y por eso tuve que detenerme por aquí. Y aquí empezó ya esos elementos. Empezaron los que antes conoció. También los predestinó. Empieza a hablar palabras raras, ¿no? Que son verdaderas, solo que no hay que interpretarlas torcidamente, que el problema no es en estas palabras, sino en su interpretación torcida. Entonces ahora, antes de llegar al 9, 10 y 11, hay que ir bien despacio acá. Y dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Y esto de dónde lo sacó? Exactamente. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Entonces a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos, hagamos al hombre a nuestra imagen, para que fuesen hechos conformes a la imagen, pero como la imagen es el Hijo, ¿ve? Entonces por eso dice, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, pasado, a estos también llamó, pasado. Y a los que llamó, a estos también justificó, pasado. Y a los que justificó, a estos también glorificó, pasado. Pero pensamos que nos va a glorificar, y aquí dice que ya nos glorificó. ¿Dónde está nuestra glorificación? En Jesucristo.
¿No es que Jesucristo se vistió de la naturaleza humana? La pasó por la muerte, la liberó de la miseria, la resucitó, la ascendió y la glorificó. Por eso ya estamos glorificados en Él. Y ahora Él es nuestro pan de vida. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nosotros comemos del Cristo glorificado, porque Él ya glorificó la naturaleza humana en Él. En Él ya fue glorificada, por eso dice que ya nos glorificó, ya Dios lo da por hecho, porque en Él es un hecho. Por eso en Efesios dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. El propósito eterno para con el hombre está completo en Jesucristo, y ahora nos lo da a comer. Y nosotros nos alimentamos de Él y nos vamos llenando del cumplimiento del propósito, que es la formación de Cristo y expresión de Cristo a través de la iglesia. ¿Ve cómo va llegando a cosas? Y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Nosotros es toda la iglesia. ¿Cómo no nos dará también con Él? Ahora sí lo puse en futuro, la herencia futura. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Solo que la gente quiere las cosas sin Él. Pero si es con Él, nos dará todas las cosas. Pero el que quiere solo algunas cosas sin Él, se queda sin nada. Pero el que lo recibe a Él, por añadidura, recibe también todas las cosas. Pero si no lo recibimos a Él, no merecemos tener ninguna cosa buena. Pero si lo tenemos a Él, también nos añade por añadidura todas las cosas. ¿Creemos? Gracias, Señor. ¡Qué millonarios somos! No solo millonarios, trillonarios o multillo no sé cuántos arios en Él. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, ¿ve? El más aún. El que también resucitó, y más aún, el que además está a la diestra de Dios, el que también se da cuenta los volúmenes uno detrás del otro, también intercede por nosotros. Mire todas esas cosas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. No pasa eso con los cristianos. Somos contados como ovejas de matadero. Pero eso no es nada. Nos sacan la cabeza aquí, a los 3 segundos ya la tenemos con todos los pelitos que habíamos perdido. ¿Verdad? Entonces dice, antes en todas estas cosas, o sea, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel, yo se lo pongo en mayúscula, que nos amó. Por lo cual estoy seguro, mire la fe de Pablo, que nos contagie esta fe, amén, que es espíritu. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, yo pienso que aquí ya hemos llegado al lugar santísimo, ¿verdad? Empezamos por allá en el atrio con aquellas cosas y ya estamos adentro del velo, donde fluye el velo, pero entonces ahora hay que describir la casa que rodea el lugar santísimo, el lugar santo, la iglesia. Y por eso decía que casi quisiéramos saltar del 8 al 12, pero no podemos ignorar a Israel.
porque la iglesia comienza en Jerusalén, en Israel. Y aquí hay un misterio de Israel que está entre el capítulo 9, 10 y 11, y que tiene sus raíces en el cántico de Moisés, que aquí es citado, y es vuelto a ser citado en los Salmos, y en Oseas, y en Isaías. Y hermano, usted se quedaría asombrado de ver cuántos capítulos le dedica Dios en la Biblia al misterio de Israel, que es un misterio subsidiario al de la iglesia, y que al final, según el misterio de Cristo, como aparece en Efesios 3, que ya nuestro hermano lo está considerando, ¿qué dice en Efesios capítulo 3? Que el misterio de Cristo lo ha revelado Dios a los profetas, a los apóstoles y profetas, y es el siguiente. ¿Cuál es? Voy a decirlo en memoria, pero está ya. 3:6 de Efesios. Efesios 3:6 dice cuál es el misterio de Cristo. Que los gentiles son coherederos. ¿Por qué no dice solo herederos? Porque la promesa era primero a Israel, al Israel que creyera, al espiritual. Pero los gentiles también son coherederos con los israelitas si creen como ellos en Cristo. Son los gentiles coherederos de Dios por medio del Evangelio. ¿Ve? Y no solo dice que son coherederos, dice y miembros del mismo cuerpo. O sea que el misterio de Cristo es el cuerpo de Cristo con judíos que dejaron de ser judíos para ser hijos de Dios, y gentiles que dejaron igualmente de ser gentiles, porque en la cruz de Cristo ya no hay judíos ni gentiles. No es que no debe haber, no, ya no hay más. Cuando Cristo murió se acabaron los judíos y los gentiles también. Y quedó Cristo en los judíos y en los gentiles, hombres y mujeres, pigmeos y vikingos, como digo siempre, para querer simbolizar toda la inclusividad del cuerpo. El misterio de Cristo es el cuerpo de Cristo, pero note, con personas que vienen del redil de los judíos y con personas que vienen del redil de los gentiles. Los rediles son varios, y el Señor tiene más de un redil, pero dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que son de otro, o sea que hay varios rediles, pero a estas también debo traer, y habrá un solo rebaño y un solo pastor, con personas de distintos rediles. Pero al fin son sacados de todos los rediles y metidos en un solo rebaño, y ese solo rebaño es el cuerpo, miembros del mismo cuerpo, también los gentiles como los judíos que esperaban al Mesías y lo recibieron o murieron en la fe del Mesías. Y por eso cuando el Mesías murió, bajó a decirles a los que lo esperaban, yo soy el que ustedes esperaban como Salvador, y bajó más todavía por allá al infierno y al Tártaro, y le dijo a los demonios, yo soy el que los voy a juzgar a ustedes. Y ellos ya saben quién es Cristo, hasta los ángeles caídos ya saben, porque fue allá y les predicó allá, y también predicó a los muertos, a los que esperaban al Mesías. Lo dice Primera de Pedro 4:6. Entonces, allá en el otro mundo, allá en ultratumba, ya le conocen al Señor Jesús, hasta los ángeles caídos. Y también los que esperaban en el Hades, que tenía sus dos sesiones, el seno de Abraham, porque también ellos bajaban al Hades, pero al seno de Abraham, que ahora ya está en el paraíso del tercer cielo, pero antes de que él ascendiera, ellos se encontraban allá abajo. Jacob decía, voy a descender al Seol a encontrarme con José. Y Samuel le decía, mañana estarás conmigo aquí en el Seol, pero en la parte de Samuel era la parte buena, que la de Saúl no sé qué parte sería, pero era también abajo.
Pero cuando Cristo ascendió, los que esperaban en Cristo y ya lo conocieron quién era el Cristo, era Jesús, habría sido, según toda la genealogía era Él, ahora ya lo conocen, ya saben quién es, ya descansan con Él. ¿Ve? Entonces aquí hemos llegado a un punto que empezó aquella otra palabra de Israel, porque para que haya iglesia tiene que haber Israel. Y hay una palabra que quiero llamarle la atención para no menospreciar a Israel, porque dice Pablo, yo soy apóstol y maestro de los gentiles, y no quiero que ignoréis el misterio de Israel. Y miren aquí, hermanos, esta palabrita que aparece en el capítulo 11, verso 2. 11:2. Para no ser soberbio. Alguien dice, hermano, no venga a hablar aquí de Israel, háblenos de la iglesia. Pues para hablarle de la iglesia tengo que mencionar a Israel, porque Israel está predestinado a recibir al Mesías al fin, y no solo al Mesías, al Espíritu. Y por recibir al Mesías y el Espíritu es que llegan a ser un solo rebaño con nosotros, y tenemos que estar preparados porque ya empezaron a convertirse. Yo ya conozco en el propio Israel iglesias de judíos que se convirtieron. Así como la iglesia en tal comuna, así la iglesia en Islat, la conozco. Hermanos en Tiberíades, la iglesia, los conozco, y otros ya empezaron a convertirse. En San Pablo, 613, igual que el número de los mandamientos que recordaron, de judíos ortodoxos de solo la ciudad de San Pablo, ya recibieron a Cristo hace rato. Y algunos ya se fueron para Israel, como judíos y a la vez como cristianos. Porque el Señor habló que de un redil y del otro redil tenía ovejas y las juntaría, y tenemos que estar preparados para ser juntados con las ovejas de todos los rediles que vengan al Señor y lo tengan a Él por pastor, por Mesías, y que tengan su espíritu. Y mire lo que dice el 11:2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. La misma frase que se dice de la iglesia, se dice de su pueblo Israel. Claro, los que reciban al Mesías. Si no lo reciben, Jesús dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque son salvos no por ser israelitas, sino por recibir al Mesías y al Espíritu. Y eso de cualquier nación, empezando por Israel, porque hay que empezar por Israel, porque Jesús dijo que fuéramos primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y también los últimos que serán reinsertados son de la casa de Israel. 144,000 de las tribus de Israel. Así que por favor, hermanos, no vamos a ser soberbios. Dios conoció a Israel desde antes y reservó las primicias para el fin. Las de Israel, también hay de los gentiles, pero en Cristo ya no hay judío ni gentil, sino que los distintos rediles resultamos un rebaño y un pastor. Y es bueno que nos acostumbremos desde ya a eso, porque ya empezaron a convertirse. Ya entre nosotros, creo que los hermanos que han estado en Colombia ya han conocido. Tú estuviste cuando el bautismo de Rabí, ¿verdad? Su familia y todo eso. Hermanos judíos puros, ya se convirtieron y se reúnen con nosotros. Ya hay un solo rebaño. No por ser judíos, sino por recibir a Cristo. ¿Ve? Tengo otras ovejas que no son de este redil, es Israel, y él tiene unas ovejas en Israel como los apóstoles, como la iglesia en Jerusalén, como las iglesias de Judea y la de Samaria, y aún de Galilea, que ya dice que los gentiles, ahí está San Pedro y San Juan y todos ellos, Zebedeo y todos. Y así será el fin.
Y por eso no podemos ignorar, no tenemos derecho de ignorar el misterio de Israel, su endurecimiento parcial. Tenemos que entender eso del endurecimiento. Así como endureció a Faraón, endureció a Israel por un tiempo parcialmente. Y debemos comprender ese asunto. Debemos comprender ese asunto del endurecimiento. No sé si vamos a poder terminar hoy eso, así que mejor no me meto hoy, porque esto requiere buena masticada. Este es un hueso duro de roer, que hay que roerlo con cuidado para que no se le quede la carne por ahí. Si no tenemos buena voluntad de sacar toda la carne, por ahí entre los huesos se nos queda la carne. Entonces esto hay que roerlo con cuidado. Necesitamos otra reunión, no sé si no vamos a tener tiempo aquí, porque creo que mañana no sé si esto se ve porque mañana le toca a Roger, porque hoy no pudo y yo tomé las dos partes, la de él y la mía, y también nuestro hermano tomó otra parte. Así que por lo menos en Maipú, a lo mejor, como trata de las cosas finales. ¿Cómo? En Maipú usted va a estar las tardes del sábado y el domingo. Entonces, ¿y el viernes a la noche? Vamos a estar en Maipú en la noche. ¿También? Sí. Y si a los hermanos les parece bien, podría usted estar el domingo en el CAI, en la mañana. Como ustedes quieran, porque esto requiere un buen tiempo y meditar bien las cosas. Sí. Sí. Entonces, porque si empiezo ahora, ya salimos de madrugada. Así que yo digo, mejor es empezar hoy iba a empezar desde el 9, pero no me dejó el espíritu porque había que empezar desde antes, así que ustedes se dieron cuenta que me retrocedió el reloj. Entonces, quizá paremos ahora aquí para entrar en el 9 con todo cuidado. Traigan sus Biblias porque muchas frases extrañas, lo de los vasos de ira, preparados para destrucción, y lo del endurecimiento, y todas esas cosas que son a veces motivo de confusión, vamos a tener que enfrentarlas bien claramente. Amén. Entonces mejor dejémoslo para la primera oportunidad que tengamos en estos días. Amén. Entonces vamos a parar aquí y darle gracias al Señor. Ya son las 10:10. Entonces gracias por su paciencia, hermanos, y hasta por soportar mis chistes. En el nombre del Señor Jesús. Querido Padre, qué alegría, Señor, estar contigo, estar juntos como hermanos, saber que somos hermanos, hijos e hijas, hermanos y hermanas. Señor, por causa de ti lo somos, y somos hermanos de todos nuestros hermanos, de toda raza, tribu, pueblo, lengua y nación, cultura. Señor, a ti sea la gloria. Señor, nos gozamos en ti, te pedimos que nos sigas acompañando, porque tú lo prometiste y nos has llenado de alegría el corazón y de refrigerio, y has fortalecido nuestro hombre interior y nos has iluminado. Sigue haciéndolo para gloria tuya y alegría de tu pueblo, de tus hijas y de tus hijos. Tú eres el que todo lo sacia. Sácianos de ti, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano.